Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a nuestra linda audiencia de Radio Latacunga, a toda esa gente maravillosa que nos escucha cada sábado. Bienvenidos a este su programa, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga AM, por el canal de Radio Latacunga en Facebook y por el canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Hoy tenemos la presencia de nuestro hermano Fray José Lisandro Suárez Menoscal, quien es estudiante profeso conventual de la comunidad mercedaria de Latacunga, y nos va a ayudar con el tema Al tercer día resucitó de entre los muertos, numerales 656 a 658 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen de algunos temas que ya hemos visto en las semanas anteriores. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Fray o hermano José Lisandro, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, ¿cómo le están? Gracias, soy Fray Lisandro Suárez, mercedario. Un gusto de estar compartiendo con ustedes este momento de reflexión. Gracias a quienes están presentes oyéndonos en esta prestigiosa radio y a todos los que nos acompañan a través de las plataformas virtuales y redes sociales. Gracias a ustedes que hacen este medio de comunicación por la invitación. Muchas gracias a usted por su predisposición. Bien, como siempre, vamos a presentar a nuestro invitado para que nos comente, nos explique, nos cuente su testimonio de vida. Por favor. Gracias. Bien, como les dije, soy Fray Lisandro Suárez Menoscal, de la Orden de la Merced, estudiante profeso de votos simples. Eh, Estoy ahora en el convento de Latacunga, ¿sí? Estoy haciendo el año de experiencia pastoral, ¿sí? Soy conventual de aquí, de esta comunidad, es decir, estoy acompañando al párroco o al rector de la Iglesia de la Merced, ¿sí? Significa lo que es conventual, ¿sí? Para aquellos que no entendemos un poquito. Bien, entre las principales actividades que yo realizo, pues, bueno, primeramente soy un joven manabita que desde niño, después de realizar los sacramentos de iniciación cristiana, ¿sí? Me incliné por seguir el camino de Cristo a través de los diferentes grupos parroquiales, ya que inicié como catequista de mi parroquia en la ciudad de Jipijapa, Manabí, ¿sí? Y a través de esto, eh, quise seguir el camino de Cristo en el servicio del altar, en la Santa Eucaristía, ¿sí? Además de eso, también me incentivó el párroco para que pueda ayudarle y colaborarle como sacristán de la parroquia. Entonces fui también el sacristán de la parroquia y luego pues realicé el proceso de ingresar a la comunidad de la Orden de la Merced, iniciando mis 3 primeros años en Colombia, ¿sí? Donde realicé 2 años de estudios filosóficos. Luego pues retorné a Ecuador a hacer un año de noviciado para luego realizar mi primera profesión religiosa, ¿sí?
en donde se realizó también la toma de hábito en la Basílica La Merced de Quito. ¿Sí? Posteriormente, pues inicié los estudios teológicos en la Universidad Católica, ¿sí? Cursando el tercer año de teología y actualmente, pues, como les dije antes, estoy realizando el año de experiencia pastoral en la Merced de la Tacunca. ¿Mm? En las Una principales... pregunta, una Ajá. preguntita. ¿A qué edad se ingresa para ser de la comunidad mercedaria? Bueno, por lo general, máximo, bueno, mínimo desde los 18 años, que ya sea bachiller, Bachiller. ¿sí? Que sean bachiller, y máximo, por lo general, es hasta los 25 años el ingreso, ¿sí? Pero yo ingresé, me ayudaron para ingresar porque yo ingresé a los 28 años. Ujú. Sí. Qué bien, qué bien. Muy Ujú. bien. Entonces, hemos escuchado a nuestro hermano que nos ha contado su testimonio de vida. Es de Jipijapa, la tierra del ceviche con maní Eso sí. y la sal prieta, La salprieta, el bollo. el bollo, sí. Muy bien. Quienes no conocen Manabí, pues están invitados. Claro que sí. Muy bien. El tema de hoy que vamos a tratar es el resumen de al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero como siempre vamos a dar la lectura al mártir del día. Hoy la iglesia recuerda a los santos Juan Fischer, obispo, y Tomás Moro, mártires, que por no aceptar el matrimonio del rey Enrique VIII y mantenerse fieles al primado del romano pontífice, fueron encarcelados en la Torre de Londres. Juan Fisher, obispo de Rochester, varón conocido por su erudición y por la dignidad de vida, fue degollado ese día ante la cárcel por mandato del rey. Tomás Moro, padre de familia, de vida intérrima, presidente del Consejo Real, por mantenerse fiel a la Iglesia Católica, murió el día 6 de julio, uniéndose así al martirio del obispo. Esto fue en el año 1535. La cita bíblica que hemos seleccionado para el día de hoy está tomada de Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 7. Dice: ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Hermano Lisandro, por favor, poquito, una introducción pequeña a este tema. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Por favor. Bien, en base, digamos que a la teología, la resurrección de Cristo Jesús es el fundamento, es la base de toda la fe cristiana, ¿no? Y eso lo contactamos también en lo que es la Primera de Corintios 15, de 12 al 20. O también tiene también su resumen en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hoy que vamos a analizar el tema de la resurrección, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 656 al 658, ¿sí? Si bien es cierto, como decía usted al inicio, es el resumen de estos, de los numerales anteriores, ¿sí? Teniendo en cuenta la cita bíblica que acabamos de escuchar, en la que notamos desde ya una clara explicación que hace Pablo sobre este tema de la resurrección. Hay que tener en cuenta entonces muchas interrogantes, pero entre ellas, ¿qué es entonces la resurrección? ¿Sí? Y según el Catecismo Católico de la Iglesia Católica, la resurrección de la carne significa que después de la muerte
no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. ¿Sí? Ahora también nos podríamos preguntar, ¿por qué este acontecimiento tuvo realización al tercer día y no al cuarto o al quinto día? ¿Sí? Y es que esto se debe a que todo ya estaba en el plan de Dios, ¿sí? En lo que llamamos el evento o el plan salvífico, ¿sí? Para la vida cristiana. Estaba indicado desde el Antiguo Testamento, por eso lo indican a través de las Escrituras, que el primer acontecimiento sería con Cristo y con eso en el todo, y con este todo eh, hablamos ya acerca de la resurrección. Y una cita bíblica que podemos constatar esto de aquí del Antiguo Testamento sería en el libro de Job, capítulo 19, ¿sí? Versículos 25, ¿sí? Ahí nos va a hablar sobre la resurrección, por la esperada de este acontecimiento. ¿Mm? Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, Fray José Lisandro Suárez Menoscal, estudiante profeso conventual de la comunidad mercedaria de La Tacunga. Nos está ayudando con el tema Al tercer día resucitó de entre los muertos, numerales 656 a 658, el resumen de los numerales anteriormente vistos. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook, busca Radio La Tacunga y allí va a encontrar este material y más de 180 videos con explicación de los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Igualmente, si no es muy aficionado al Facebook y le gusta mejor en YouTube, puede buscar Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Allí tenemos todo el material que hemos desarrollado por más de 3 años. El primer numeral que vamos a analizar es el 656, que dice: la fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el resucitado y misteriosamente trascendente en cuanto entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Fray, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Bien, gracias. Antes de empezar con el comentario, no olvidemos. Me voy un poquito al numeral 991, en donde dice, creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. ¿Sí? A todos los católicos se nos ha dado el don de la fe, ¿sí? De creer que Jesús es el Salvador del mundo, que murió en la cruz por nuestros pecados y que gracias a su sacrificio fuimos perdonados ante el Padre. Ahora bien, Él hizo una promesa, que iba a resucitar al tercer día, ¿sí? Y que luego lo haría cada persona que crea en Él. Es decir, nos prometió la vida eterna, una vida futura, ¿sí? Por eso podemos considerar que la muerte de Jesús no fue vana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy la consideramos como una muestra de amor y de gracia, ¿sí? Y esa gracia viene ¿de quién? Del Padre, del Creador, ¿sí? Hacia todos nosotros, ya que nos brinda una oportunidad, ¿sí? Nos brinda esa gran oportunidad de obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Em, ¿Por qué la resurrección de Jesús?
trasciende, ¿sí? Precisamente trasciende en la humanidad, ¿sí? Ya que su vida resucitada se convierte en nuestra vida resucitada. Todo esto nos enseña que como cristianos tenemos la esperanza de una vida nueva o de una vida plena, ¿sí? Sin tantos momentos oscuros, y lo que hace ver la resurrección es el respaldo, ¿sí? Ese respaldo divino del Padre. Y por eso obtenemos la victoria que surge después de la muerte a través de la fe que se nos ha sido dada, ¿sí? A través de la fe que se nos ha sido dada. Entonces, esto podríamos interpretarlo de esta manera, ¿sí? A través de la fe que nosotros creamos en Jesús, ¿sí? A través de esa esperada resurrección, ¿sí? Porque Jesús ya resucitó, ya y sigue vivo y presente entre nosotros. Ahora nosotros esperamos esa venida nuevamente y esperamos la gloriosa resurrección de nosotros, ¿sí? Porque esa fue la promesa y eso es lo que esperamos en este momento. Perfecto, muchas gracias. Voy a dar lectura al siguiente numeral también, el 657, que dice así: el sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Prepararán a los discípulos para su encuentro con el resucitado. Coméntenos, explíquenos este numeral, por favor. Bien, este numeral nos muestra el primer acontecimiento de la resurrección, ¿sí? El primer acontecimiento en el que vemos el sepulcro vacío, ¿sí? Y las vendas con las que estaba envuelto nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos al frente de lo que podríamos decir la primera prueba, ¿sí? La primera prueba para poder creer, y por eso, con esto, habría que, para poder creer nosotros, esto debía de haberse sustentado en algo. Y este sería entonces la primera prueba, el sepulcro vacío y las vendas, ¿sí? Con que estaba envuelto nuestro Señor. Es decir, que es la prueba para que humanamente nosotros creamos, ¿sí? Para que humanamente nosotros creamos, porque nos podría pasar, porque muchos somos como Tomás, ver para creer, dice. Entonces, esta sería la primer prueba, ¿sí? Por tanto, esto indica que Jesús ya no está en el sepulcro y que ha salido vencedor de la muerte, es decir, ha resucitado, según estaba escrito en la Sagrada Escritura. Y por eso aquellos testigos simplemente hacen notar este acontecimiento, no solo que Jesús ha resucitado su alma, sino también su cuerpo, ¿verdad? Porque el sepulcro estaba vacío, no encontramos a Jesús allí. Jesús, que es el Hijo poderoso de Dios Padre, ha vencido la muerte y ahora reina como Señor de todo, ¿sí? Ahora reina como Señor de todo. Podemos verlo en Romanos capítulo primero, versículo 4, ¿sí? Romanos capítulo primero, versículo 4, en donde nos va a decir acerca de la promesa, ¿sí? Que dice, pero constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos, ¿sí? Por su resurrección entre los muertos. En este sentido, desde la encarnación, por la humillación y el abajamiento, es decir, la humillación que él vivió, ¿sí? Esta humanidad se está descubriendo, pero al mismo tiempo que se está descubriendo, ¿sí? Se está velando y ocultando su divinidad, su filiación divina.
Es decir, que en este momento de la resurrección, Jesús está siendo entronizado ¿en qué? En su gloria, ¿sí? Está siendo entronizado en su gloria, ¿sí? Para ser más claro, con la resurrección de Jesús, glorifica su humanidad, ¿sí? Glorifica su humanidad. Y esto se convierte en una encarnación perfecta. Por tanto, lo humano y lo divino se unen y forman una sola cosa, ¿sí? Y esta transformación es la que está destinada a ser comunicada a toda la humanidad, a toda su iglesia, ¿sí? Y por eso al final de este numeral nos indican y nos dice que prepara a sus discípulos, ¿sí? Prepara a sus discípulos para este acontecimiento, ¿sí? Para este encuentro con Él, para este encuentro personal. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Fray José Lizardo Suárez Menoscal, estudiante profeso conventual de la comunidad mercedaria de Latacunga, nos está ayudando con el tema Al tercer día resucitó de entre los muertos. Numerales 656 a 658. El resumen de unos numerales ya anteriormente analizados. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook, busca Consejo Diocesano, busca Radio Latacunga y ahí va a encontrar este material. O también en YouTube, busca Consejo Diocesano de Laicos y ahí estará este material. Bien, el siguiente numeral es el 658, el último, que dice así: Cristo, el primogénito de entre los muertos, es el principio de nuestra propia resurrección. Ya desde ahora, por la justificación de nuestra alma, más tarde por la vivificación de nuestro cuerpo. Hermano Fray Lisandro, por favor, ayúdenos con explicación y comentarios de este numeral. Bien, aquí nos presentamos o tenemos presente algo muy importante, ¿sí? Cristo es el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Pero para entender un poquito la interpretación de esta frase, ¿sí? Vámonos o nos tenemos que ir a la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo primero, versículos del 18 al 20, que dice: Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas,
planificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos, ¿sí? Entonces, aquí vemos o, o leemos o escuchamos, si nos damos cuenta, según el versículo 18, esta frase podría significar que Cristo fue el primer muerto, ¿sí? En el versículo 18, cuando nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el primogénito, ¿sí? El primogénito de entre los muertos, dice, el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Claro que no fue el primero, lo sabemos, claro que no fue el primero, ¿sí? Porque murieron muchas más personas antes que él, ¿sí? Pero lo que quiere decir esta frase o lo que quiere expresar es que Cristo tiene preeminencia, ¿sí? Es decir, tiene privilegio, tiene gracia, ¿sí? En todo. Es decir, que Cristo tiene la gracia de ser el primogénito para tener supremacía, es decir, para tener superioridad, ¿sí? Él no era el primer muerto, pero sí el más importante de todos. ¿Por qué? Porque fue el primer muerto en resucitar, en volver a la vida en cuerpo y en alma, ¿sí? En cuerpo y en alma. Por lo tanto, el término que acabamos de escuchar, el término primogénito, ¿sí? Para muchos puede significar el primer nacido de una familia, ¿sí? Claro está que es el único hijo de Dios, podemos decir que fue el primer nacido también, ¿sí? Pero en este sentido, no significa primer nacido, sino el más importante. Ahora bien, para tener un poco más claro, recordemos que en el antiguo Israel, ¿sí? Ser el primogénito era de suma importancia para una familia real, por ejemplo, porque solo siendo el primogénito podría obtener el título de rey, ¿sí? Solo el primogénito tenía ese título. Entonces, ser primogénito es símbolo de poder, ¿sí? Ser primogénito es símbolo de poder. ¿Sí? Y eso igual lo podemos constatar en nuestra Sagrada Escritura, ¿sí? En Génesis, por ejemplo, 27, ¿sí? Del 27 versículos 19, ¿sí? Génesis 27, versículos 19, en el que nos va a decir lo siguiente. Dice entonces, Jacob dijo a su padre, soy tu primogénito Esaú. Hecho como dijiste, anda, levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Sí? Entonces hacen referencia que el primogénito, ¿sí? Tiene algo de poder, ¿no? Tiene poder, en este caso, con Jesús es el más importante por el poder que desempeña, ¿sí? Por esta razón, la resurrección de Jesucristo es el principio de una vida nueva, ¿sí? Ahora por la justificación de nuestra alma, como dice este numeral, ¿sí? Y después por la vivificación de nuestros cuerpos, ¿sí? Porque en la resurrección, a más de nuestras almas, también nuestros cuerpos volverán a la vida. Así como Jesús resucitó al tercer día, ¿sí? En cuerpo y en alma, nosotros, en cambio, esperamos el final de los tiempos, ¿sí? Y esto quiere decir que estamos unidos a Él, ¿sí? Porque Cristo vive ahora y para siempre. Y recordemos que en el Antiguo Testamento ya se enunciaba todo esto y ellos, los del Antiguo Testamento, solo esperaban que esto suceda, ¿sí? Ellos esperaban que esto suceda. Ahora nosotros no esperamos, sino que digamos que ya estamos viviendo,
¿sí? Por eso cuando decimos en el credo de los apóstoles, que Cristo descendió a los infiernos, es porque los del Antiguo Testamento estaban aguardando a que suceda este acontecimiento allí, esperando abajo, que suceda esta resurrección. Porque, ¿qué dice entonces? Que Jesús bajó, ¿sí? Para salvar a quienes habían alcanzado esta gloria, ¿sí? A quienes alcanzan esta gloria. Estaban entonces ellos aguardando a que suceda este acontecimiento de la resurrección. Por lo tanto, eh, vemos esta resurrección que quizás mm, también se habla de una redención, ¿sí? Se habla de una redención, ¿sí? La redención de los justos, ¿sí? Y por eso Cristo, podemos decir que es el puente entre las dos partes de nuestra Sagrada Escritura. Es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Cristo es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, precisamente por eso que repetimos en el credo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que estamos viviendo ya este acontecimiento de la resurrección, porque en el Antiguo Testamento esperaban que suceda este acontecimiento, en cambio nosotros estamos viviendo ya el acontecimiento de la resurrección. Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de este su programa diocesano, Un pueblo que camina. Nuestro agradecimiento a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, en especial pues a la comunidad mercedaria de Latacunga, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Eh, Fray, eh, Fray Lisandro, yo tengo una preguntita que surgió de la explicación. Dice, hay una promesa de la resurrección en un cuerpo glorioso que no muere, que no sufre, que no se desgasta, en un reino donde todo es felicidad. Pero al parecer los laicos no hemos entendido bien esta promesa e intentamos por todos los medios ser felices aquí en este mundo que está marcado por el pecado y que nos hace sufrir. Es que le falta un poco a la iglesia explicar, yo no sé, de mejor manera esta verdad. Claro que sí, hay quienes están empapados más acerca de esto a través de la Sagrada Escritura. Quizás a veces nos falta un poquito más de autoeducarnos en la fe, ¿sí? Autoeducarnos en la fe, porque quizás a veces solo esperamos el momento de pronto que nos explique el padrecito en la misa, quizás esperamos una catequesis que nos den de la iglesia, nos inviten. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí esperando. Y eso es parte de nuestra vida cristiana. Educarnos, autoeducarnos en la fe. Porque si nosotros quedamos allí paralizados, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a saber? ¿Sí? Y si no sabemos, por ejemplo, cómo leernos o cómo, porque no leer, porque la Sagrada Escritura no se lee, sino que se estudia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder estudiar la Biblia si yo no sé? Busquemos la ayuda, nosotros mismos busquemos la ayuda para poder entender qué es lo que realmente quiere decirnos, cuáles son las verdades de fe que nos plasman en la Sagrada Escritura. Y eso nos ha de faltar mucho, ¿sí? Quizás a veces estamos perdiendo la fe por culpa de nosotros mismos, porque no buscamos ayuda o no buscamos quien nos ayude a entender la palabra de Dios, porque ahí está todo clarito plasmado, qué significa tal cosa. En este caso, ¿qué significa la resurrección que tanto nosotros esperamos, que tanto nosotros estamos ansiosos de vivir? Aunque vivamos aquí en la tierra vivamos, dice usted, mencionó que vivamos felices en la tierra, sí, pero no entendemos cuál es ese significado mismo de la resurrección que esperamos en el futuro.
¿sí? Y como les dije yo también, no es que la estamos esperando, sino que ya nosotros la estamos viviendo. Nosotros mismos somos ya o estamos viviendo ya esa resurrección, ¿sí? Porque Jesús está ahora y presente con nosotros en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Perfecto. Me surgió otra interrogante. Dice, recuperamos un cuerpo. Pregunto, ¿los malos también recuperan, los que supuestamente no se ganan el cielo y se ganan el infierno, también recuperan el cuerpo? A ver, para Dios nada es imposible, ¿no? Sabemos que Dios tiene el poder para perdonar los pecados, ¿sí? Entonces, Dios nos ha demostrado, ¿sí? A través de Cristo, ¿sí? Él murió por la salvación de todos, ¿verdad? Por la salvación de todos. Él perdona nuestros pecados, por eso nosotros en el último momento, quizás si hemos cometido errores o faltas bien graves y nos arrepentimos, ¿sí? Tenemos ya ahí el paso definitivo. Pero dice usted también, si muchos no se arrepienten, y si muchos no se arrepienten, ¿qué pasa? Esa alma no se salva, ¿sí? Esa alma no se salva. Para Dios, entonces, como les digo nuevamente, nada es imposible y Él tiene el poder. Y si nosotros confiamos en Dios, Él tiene el poder para poder perdonar los pecados, así sea el más grave que hayan cometido sus hijos. Perfecto, perfecto. Estamos en la parte final. Le agradecemos una vez más pues al hermano José Lisandro Suárez Menoscal por haber aceptado esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. No queremos despedirnos sin antes recibir su mensaje final, por favor. Sí, solo recordarles a todos los creyentes, ¿sí? Que no olvidemos que estamos en una relación filial con Cristo, ¿sí? Y esta relación filial nos hace parte de la salvación de Dios, del plan salvífico de Dios. Es decir, que tenemos una unión de vida con Él, ya que su vida de gracia es nuestra vida de gracia. Su vida resucitada, vuelvo y repito, es nuestra vida resucitada. Y esto significa que vivir en gracia es vivir entonces en adelanto el cielo, ¿sí? En adelanto el cielo. Por eso le decía que tenemos que vivir en el ahora, ¿sí? Todo esto se da y debemos hacerlo presente en el aquí y en el ahora, ¿sí? Hagamos presente el reino que ya está aquí entre nosotros y no esperar, sino tenerla presente en el ahora, ¿sí? Y recordar finalmente la cita bíblica que pueden leerla de Juan 10:10, ¿sí? Donde dice que Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿sí? Pero ¿cuánto o cuándo? Sería ahora, en este momento, ¿sí? Agradezco entonces a quienes hacen este programa radial, Un Pueblo que Camina, sí, por invitarme a compartir estas verdades de fe que encierra este tema de la resurrección y que anima a todos los creyentes, ¿sí? Un Dios le pague a todos los oyentes y a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Dios y nuestra Madre María de la Merced les bendiga. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, hermano José Lisandro. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este programa. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga a todos. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.